Esta semana ha estado un poco cargada de noticias. Comencemos con el publisher Adult Swim, quienes anunciaron finalmente una fecha de lanzamiento para Death's Gambit. Este es el proyecto debut del estudio californiano White Rabbit, quienes han estado desarrollándolo desde 2014. Death's Gambit es un platformer de acción con muchos elementos RPG. El mismo estará disponible para PC y PS4 el 14 de agosto. En una línea gráfica muy similar, los franceses de Motion Twin han hecho equipo con Merge Games para traer una versión física de Dead Cells. La misma estará disponible el 18 de agosto para PlayStation 4 y Nintendo Switch. El estudio ruso Mundfish lanzó su primer tráiler oficial de su más reciente proyecto, Atomic Heart. Es un first-person shooter con elementos RPG que ha causado revuelo en los medios, y entre ellos algunos lo llaman el BioShock ruso. Atomic Heart está situado en una realidad alternativa en la cual la Unión Soviética sigue siendo un superpoder. Tomarás control del agente especial P3, quien debe infiltrarse en una instalación secreta del gobierno con la cual se ha perdido contacto radial. Les compartimos un enlace del tráiler completo. Durante este fin de semana se llevó a cabo el Beat Summit 6 en Kioto, Japón. Es una conferencia dedicada a los juegos independientes y desde allí nos llegan más noticias. Koji Igarashi, invitado del evento, anunció Bloodstained: Curse of the Moon. El productor japonés, quien estuviese a cargo de desarrollar la saga de Castlevania para Konami hasta el 2014, lleva los últimos 3 años trabajando en un sucesor espiritual para la misma, bajo el nombre de Bloodstained: Ritual of the Night. El proyecto inició en Kickstarter y en su campaña tenía como una meta extendida el crear un juego original en 8 bits. Cumpliendo con esta promesa, Iga hizo equipo con Inti Creates para traer esta entrega. El mismo cuenta con 4 personajes utilizables, incluida Miriam, la protagonista de Ritual of the Night. Bloodstained: Curse of the Moon estará disponible el próximo jueves de manera digital y Ritual of the Night en algún momento de este 2018. Ese no fue el único anuncio involucrando a Inti Creates. Los nipones anunciaron una nueva entrega en la franquicia de Azure Striker Gunvolt. La sorpresa es que no será una secuela, sino un spin-off. El título del mismo será Gunvolt Chronicles Luminous Avenger X, y el protagonista del mismo será Copen, el antihéroe rival de Gunvolt. El publisher californiano Nicalis lleva varios días anunciando nuevos personajes para su título de pelea crossover, Blade Strangers. El juego es desarrollado por estudios Seisensen, quienes tienen bien representadas sus franquicias con Umihara Kawase y varios personajes de Code Princess como Solange. Por el lado de Nicalis se unen a la pelea Isaac, The Binding of Isaac, Curly y Quote de Cave Story Plus y Shovel Knight. Incluso aparecerá Gunvolt de Azure Striker Gunvolt. Y si no era suficiente con un solo crossover, durante el Beat Summit también anunciaron Crystal Crisis. Este es un puzzle fighter que contará con varios personajes de los que ya mencionamos y algunos otros, entre ellos Astro Boy. A continuación, nuestra selección de lanzamientos para esta semana. Today might be the end of the world. But for you, Watch your step, little hawk. Hey, the Gotling! Stop it right there! Leave me alone! Never had to run.
never had to kill. Why are we alive when even the gods are dead? Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que nos sigan en redes sociales como Cantera Games y, por qué no, suscribirse a este canal, donde les seguiremos compartiendo noticias, lanzamientos y más de los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.